Jesús, porque solo tú eres eres la razón de nuestra vida, Dios. Solo tú eres nuestro Señor, eres la razón por la que estamos vivos, porque tú nos hiciste con un propósito y queremos aprender más de ti, queremos conocerte, queremos que derrames tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento esta noche para que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra. Ayúdanos a estar apercibidos en este tiempo que nos has permitido vivir y ser luz en medio de las tinieblas, ser sal que preserva y que sana en medio de tanto dolor y descomposición, que podamos mantenernos, perseverar en ti, Señor. Te damos gracias. Gracias por el libro de Santiago y por todo lo que nos has mostrado a través de él. Sigue hablándonos ahora a través del capítulo 5. En nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la semana pasada estuvimos aprendiendo lo que el Señor compara, ¿no? Dice, no se hagan amigos del mundo porque ser amigo del mundo te constituye en un enemigo de Dios directamente. No se puede estar bien con el mundo y bien con Dios. No se puede servir a Dios y servir al mundo. Tampoco se puede servir a Dios y servirse a uno mismo. Porque si tú recibes a Jesús como tu Señor, tú estás no solamente admitiendo que dependes de Él, sino que tú estás declarando que tú no te perteneces a ti mismo, que tus prioridades, tus estándares de vida, tu deseo de ideal para ser, no es lo que a ti te nazca, no es como te enseñaron, como la tradición dice, como la cultura, como el venezolano piensa, sino que es como Dios quiere que sea. Entonces, reconocer ese liderazgo y acercarnos a Dios de manera correcta nos va a permitir disfrutar de lo que es la amistad con Él. Obviamente, la amistad con Él acarrea muchas cosas. Quizás al principio acarree que no vas a decir las mismas palabras que dicen los demás, que no vas a reírte de los mismos chistes y las mismas conversaciones que los demás participan, y eso te haga sentir fuera de lugar. Y está bien, porque si somos luz y estamos en medio de las tinieblas, la luz no tiene que apagarse para dejar. O sea, ¿qué sentido tendría querer pasar desapercibida en medio de tantas tinieblas? Más bien es bueno entender que somos distintos. Yo recuerdo que en mi caminar como cristiano, cuando yo venía a la iglesia y no seguía realmente a Jesucristo, sino que yo venía deportivamente, uno que otro domingo, oraba, leía la Biblia de vez en cuando tenía 12, 13, 14 años. Recuerdo que, que para mí era importante una cosa. Primero, el temor de Dios. O sea, yo sabía quién era Dios. Yo podía estar haciendo cosas que yo sabía que a Él no le agradaban, pero eso no quería decir que yo pensara que Dios iba a ser condescendiente conmigo o me iba a entender. Yo sabía que yo estaba mal y que debía cambiar ciertas cosas. Pero yo tenía un temor a Dios. Y ese temor a Dios hacía que muchas cosas que yo hacía, entonces yo las hacía, pero yo sabía que estaban mal, entonces no me sentía bien del todo. Yo sabía que estaba fallándole a Dios, yo sabía que estaba fallándome a mí mismo y que yo debía cambiar esas cosas a tiempo. Pero bueno, yo me veía joven y yo sentí que en algún momento iba a venir ese cambio. Gracias a Dios, no pasó mucho tiempo, a los 16 años le conocí. Y a pesar de que uno quiera ser parte del mundo, cuando Dios ya puso su ojo en ti y ya tú sentiste el amor de Dios y ya recibiste una palabra de Dios, es como que tú sientes que tú estás en el medio del mundo y puede ser que tú pases desapercibido para muchas personas, pero tú en el fondo sabes que tú no eres como el resto, que tú sabes algo que ellos no saben, que es sumamente importante y que te diferencia del resto. Entonces, esa decisión de decidir quién es nuestro amigo
de quién vamos a estar cerca. Es una decisión demasiado trascendental, que no solamente la tomamos cuando nos convertimos en cristianos, sino que tenemos que revisarnos constantemente. ¿Lo que estamos haciendo es un fruto de esa decisión o sin querer me estoy alejando de esa amistad con Dios y me estoy acercando a una amistad con el mundo? Entonces, bueno, veíamos todo ese capítulo 4 que dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. El verso 8 del 4 dice, acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Entonces nos recordábamos de cómo decía antes Santiago que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Cuán importante es que en nuestro corazón nosotros decidamos qué clase de corazón vamos a tener. No podemos ser de doble ánimo. Si todavía tenemos ese doble ánimo, es decir, vengo a la iglesia y me siento animado, quiero orar, quiero leer la Biblia cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy en el colegio, cuando estoy en el mundo, cuando estoy con la familia, pues es como no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ser cristiano. Ese doble ánimo que tenemos que terminar de crucificar y tenemos que purificar nuestros corazones. Fíjense que no dice, denle a Dios sus corazones para que Él los purifique. Nos da a nosotros la responsabilidad activa de que seamos quienes intencionalmente busquen esa purificación. ¿Cómo purifico mi corazón? Bueno, leyendo su palabra, orando, hablando con otros cristianos, permitiendo que otros me aconsejen, siendo vulnerable, transparente, íntegro, ¿verdad? Honesto y decir, mira, tengo esta situación o esto está pasando en mi vida. Entonces yo me expongo porque yo deseo que me ayuden a purificarme. Entonces se va desarrollando un estilo de vida que me va manteniendo puro. Y bueno, termina diciéndonos lo importante que es no creer que el mañana ya está garantizado, sino que cada día, como tiene su propio afán, también no sabemos hasta qué momento vamos a estar vivos. Entonces Santiago propone que un corazón orgulloso es el que dice, bueno, mañana yo hago esto, y no hice esto, bueno, yo lo hago pasado mañana, y vive así la vida como si tuviera garantizado el mañana, cuando en realidad deberíamos decir, bueno, si Dios quiere y nos da vida, entonces podremos hacer esto y podemos hacer esto otro. Eso nos invita a reflexionar en no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Ese dicho lo han escuchado bastante, bueno, ahí también está en la palabra. Y bueno, vamos a entrar al capítulo 5. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, vamos a iniciar entonces con nuestro capítulo 5 de hoy. Tenemos ya. Y dice así, vamos ahora ricos. ¿Va a hablar con quiénes? Con los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Los que tienen billulle. Los que no tienen problemas económicos. Los que no les falta algo en su casa, ¿verdad? En la alacena, por lo menos. ¿Cuántos quieren ser ricos? Yo quiero ser rico. ¿Ustedes no? ¿Saben cuántos problemas no tendríamos si fuésemos ricos? ¿Saben a cuánta gente pudiésemos ayudar también siendo ricos? Bueno, la Biblia habla directamente a los ricos aquí. Vamos a escuchar qué quiere decir. Pues vamos a ver qué me quiere decir. ¿Qué le quiere decir al Daniel del año que viene o del futuro? Algún día va a ser rico. Dice, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. ¿Cómo es esto? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Sabes lo que es la polilla, verdad? Ese insecto volador que se mete y empieza a comerse la ropa y no te das cuenta, y cuando vienes a ver tienes un hueco en una camisa, y ya se dañó. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho
testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los postreros, para los días postreros. Entonces, ¿por qué la gente acumula grandes riquezas? ¿Por qué? ¿Y por qué mucha gente muere sin haberlas disfrutado de verdad? Por estar pensando que las está guardando para otro momento y no sabe si quizás mañana muere y esas riquezas que tanto te costó almacenar y guardar y ganar van a ser para otra persona, que no necesariamente tienen por qué ser tu descendencia. ¿Por qué la Biblia nos habla así? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Dani, Si quieres, siéntate aquí para que sí, te... para darle la espalda. Estoy muy pegado. Ujú. Ajá. Con respecto a esto, me gusta. Primero hay que comprender que la Biblia no tiene nada contra el dinero, Ok, ¿ok? Sino que el pecado, digamos por así decirlo, es el amor al dinero. Es cuando el dinero ocupa el lugar de Dios. La pregunta ok. aquí es, la pregunta prácticamente Santiago está diciendo, ajá, ustedes tienen toda esta ropa de colores que era cara, tienen ese oro y esa plata, pero ¿cuál es la razón o el motivo de tenerlo? Ustedes lo tienen es porque les gusta sentir que tienen el poder, les gusta sentir la seguridad que les da el dinero, están poniendo esto en el lugar que debería ocupar Dios, ¿sabes? Ese es, y él está diciendo, mira, si ustedes tienen al dinero como la base de su mover, de su andar, todo eso se va a perder porque es algo inestable. Muy bien. Sí, sí, y aquí está hablando específicamente, dice, han acumulado tesoros para los días postreros. ¿Por qué para los días postreros? ¿Por qué se acumula dinero para el futuro? ¿Por qué? Porque es lo más natural. O sea, de hecho, es una decisión bastante racional, es casi hasta bíblico, que cuando las vacas están gordas, tú guardes, porque después va a venir tiempos de vaca flaca, ¿verdad? Que uno sea previsivo. Previsivo también en cuanto a la edad. Si tú tienes una capacidad de dinero y un bienestar, lo que tú más quieres garantizarte para el futuro es que esa seguridad y esa estabilidad la puedas mantener, a pesar de que envejezcas y tu capacidad, tus dones, ya no los puedas emplear de la manera en la que los empleabas, es decir, ya no puedes producir y generar, entonces almacenaste para esos tiempos en los que ya no podías producir lo mismo, ¿cierto? Eso es lo más natural. No veo nada de malo en eso, pero la Biblia sí. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando del corazón. ¿Qué ocurre en el corazón? Está bien que tú puedas ganar dinero, está bien que tú puedas almacenarlo, ¿verdad? Pero si tu esperanza y tu seguridad proviene de que tú tienes unos ahorritos, que tú tienes una caleta, que tú debajo del colchón, que tú tienes algo guardado por si acaso en tu vejez, si tu seguridad proviene de eso, y fíjense qué fuerte es la Biblia cuando dice, tu oro y tu plata están enmohecidos. ¿Qué son el oro y la plata? Bueno, la representación de los metales preciosos más costosos que hay en el mundo. Esos minerales hoy en día están muy bien cotizados, ¿verdad, Rubén? Sobre todo en estas últimas semanas, la onza de oro y de plata es una locura. En la economía del mundo, la inestabilidad económica que hay en las naciones ha generado que estos activos, el oro y la plata, como refugios de capital, hayan crecido demasiado. O sea, nunca ha valido tanto. Si tienes un pedacito de oro así mínimo, puede valer muchísimo dinero. Igual la plata está, diríamos, en máximos históricos. ¿Por qué la gente está refugiando sus recursos y su dinero en el oro en vez de comprar dólares? Aunque en Venezuela sí los compramos dólares, pero
la gente que vive en otros países más desarrollados, cuyas monedas son mucho más estables que la nuestra, e incluso que el dólar, más estables que el dólar, ellos ni siquiera almacenan eso, sino que están buscando otra estabilidad, porque todo lo que tiene que ver con políticas económicas depende de confianza, y la confianza está puesta en instituciones que están conformadas por hombres que toman decisiones, y esas decisiones acarrean confianza o desconfianza. Esto no es una clase de economía, pero a lo que la Biblia está apelando es que nosotros, como seres humanos, tenemos que tener demasiado cuidado en nuestro corazón. ¿De dónde proviene nuestra seguridad? ¿De dónde proviene no nuestra seguridad para hoy nada más, para mañana? A pesar de que tengamos un buen sueldo, un buen trabajo, tengamos un buen empleo, tengamos, o sea, ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Qué pasa si Dios te quita eso? ¿Qué pasa si tus inversiones de repente, es más, estabas guardando en oro y en plata y llegaron y te robaron? Y te llevaron todo lo que llevabas almacenado toda tu vida. ¿Dónde está tu seguridad? Yo siempre voy a recordar, eh, yo tengo un familiar, algunos de ustedes creo que sí lo conocen, que tuvieron la oportunidad de irse a vivir a otro país. Y este familiar recibió un dinero que no trabajó, sino que le correspondía a él recibir. Y era un dinero bastante bueno, o sea, era una cantidad importante, algo que no haríamos nosotros en varios años de trabajo honrado aquí en Venezuela. Era una cantidad suficiente. Y esta persona dijo, bueno, con este dinero yo voy a establecerme en un país desarrollado. Y se fue del país de Venezuela y fue a establecerse allá. Y a pesar de que todavía podía trabajar, durante varios años nadie lo empleó. Nadie le dio trabajo. Y entonces le tocó ¿qué? Estar allá y gastarse los ahorros. Y no fue hasta el último mes en el que se le acabaron los ahorros, en los que él estaba poniendo su confianza y su seguridad, porque le iba a ir bien porque tenía esos ahorros. Pasó como 2, 3 años, se gastó todos los ahorros en ese país, y cuando se los gastó fue ahí que lo contrataron, y a partir de allí comenzó prácticamente de cero. Y eso para mí es una lección que yo conozco de primera mano, porque te deja ver cómo Dios obra. Dios permite que la vida, no es que Dios nos quiera ver derrotados o en bancarrota, sino que Dios, cuando Dios identifica que en nosotros hay algo que no está bien en el corazón, créame, Él se va a enfocar en derribarlo. Cuando en nuestro corazón se levanta un ídolo en el lugar de Dios, en lo que estamos poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad, Él se va a encargar de derribarlo. Aunque muchas veces nos duele que lo haga, nos duele, pero es necesario y es por amor que Él lo hace. No nos toca más que abrazarlo y decir, bueno, Dios, tú sabes. Así como leíamos en el capítulo 4, no tenemos seguro el mañana. En nosotros mismos no. No podemos tampoco confiar en nuestra riqueza, no podemos confiar en el dinero que vayamos a tener o en el favor de alguien que nos vaya a patrocinar un mejor futuro. Nuestra confianza tiene que estar completamente en Dios, y Dios es celoso con eso. Si nuestra confianza está de la boca para afuera en Dios, pero en el corazón en realidad no está en Dios, ese ídolo está por ser derribado. Y mientras más nos aferremos a Él, a lo que Dios quiere derribar, más nos va a doler. Pero que suceda es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Que Dios derribe todos esos ídolos en los que estamos poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad para los días venideros. Si quisiéramos tener recursos, sí, seguramente para no hacer algo malo, sino para hacer cosas buenas. Pero lo que estaría mal es la inclinación de nuestro corazón ante los recursos. Los recursos son solo eso, recursos. Son añadiduras. Dios es dueño de todos los recursos. Dios creó el oro, la plata,
el petróleo, todos los recursos, Dios los hizo. Las naciones son suyas. Los hombres creen que son dueños del mundo, que tienen, no sé, que hacen cohetes y que van a la luna y que hacen... Nosotros estamos en el mundo que Dios nos prestó para que vivamos. La gente compra casa y dice, esta es mi casa. Estás en el lugar donde Dios te permitió estar. Es de Él. Toda la tierra es de Él. Venezuela, China, Japón, Australia, Europa, todo es de Él. La ropa que estamos usando es de Él. Todo es de Él. Lo que tenemos es simplemente un regalo de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de dónde ponemos nuestros ojos. Entonces el 4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Entonces empieza a hablar a estos ricos de aquella época que poseían terreno y que contrataban a obreros. ¿Sabe cómo se le pagaba al obrero? Se le pagaba con el jornal. El jornal era el salario de un día. Es decir, tú trabajabas ese día y ese día te pagaban. Ustedes han visto en las construcciones. Han visto las construcciones, ¿verdad? Allí se les paga el día de trabajo. Tú vas a trabajar a una construcción y te pagan tu día de trabajo. Te pusieron a cargar cemento, piedras, a limpiar un espacio, te pusieron a cargar tubos, lo que te hayan puesto a trabajar en ese día, te pagaron tu jornal. No sé cuánto están cobrando hoy en día la mano de obra de un obrero, pero ese es el jornal. En la época bíblica eso existía también. Solo que hoy en día existe otras clases de empleo, que seguro social, que cobras el primero y el último, el primero y el 15 y el último de cada mes cobras tu salario, y hay diferentes maneras de trabajar, de administrar los recursos. ¿Estás bien, Elkin? Yo creo que revisa a ver si estás respirando. Sí, ok. ¿Te sientes bien? Sí, ok, listo. Que la gorra está un poco baja. No alcanzaba a verte. Entonces, está hablando del jornal. Los obreros han cosechado vuestras tierras y te está diciendo a los ricos, ustedes que son los responsables de la tierra, que están recibiendo el beneficio porque se las están cosechando obreros, dice, clama el jornal de los obreros. O sea, no están clamando los obreros, sino el dinero de ellos. Vamos a seguir leyendo. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces empieza él a confrontar situaciones que ocurren, que es mucha gente con poder, con recursos, con tierras, abusa de sus empleados y no les paga tiempo o no les paga lo que es justo. Y entonces también dice, bueno, ¿para qué tú te quieres enriquecer más si ya tienes suficiente cuando tienes otras personas trabajando que no les está alcanzando y a ti no te está preocupando? Eso es un carácter cristiano. Eso es correcto. Si Dios nos bendice, es para ser de bendición a otros. Y es lo que la palabra enseña. La palabra de Dios enseñaba, incluso en el Antiguo Testamento había un conjunto de normas en Israel para no solamente tú almacenar riquezas. Hoy en día los judíos son muy ricos. ¿Pero sabe por qué son muy ricos ellos? Porque ellos se ayudan entre judíos. Porque la ley dice que parte de tus recursos tú los tienes que destinar a ayudar a la gente que tienes. Como que si los venezolanos en el mundo nos ayudáramos entre todos. Y el que es millonario ayuda a los que no tienen para que prosperen, para que progresen y para que sus ideas y emprendimientos puedan ser exitosos. Entonces vamos creciendo los venezolanos en el mundo. Por eso los judíos en el mundo han crecido mucho, porque han sido un grupo selecto que se ha preocupado por los demás. El problema es que es solamente por los judíos. Por eso Hitler los odió tanto. Porque se daba cuenta de que ellos eran más leales entre ellos que los mismos patriotas alemanes. Entonces él dijo, no, ellos son una amenaza contra Alemania, entonces vamos a perseguirlo. Y hizo lo que hizo. Entonces entre nosotros como cristianos, nosotros deberíamos tener
una misma camaradería. Deberíamos estar preocupados porque haya una buena relación con los recursos y porque podamos progresar todos. Y porque los empleados que se tengan, cuando se tengan los recursos necesarios, pues sean honrados con un salario justo. Entonces ahí está diciendo, Dios ha escuchado el clamor de los que están trabajando la tierra, los que están cosechando. Eso es lo que significa segar. De los que están cosechando la tierra ha llegado. A Dios le importa. Uno diría, bueno, pero es que Dios no se mete con eso. No, sí. A Dios le importan los recursos de la tierra. A Dios le importa cómo los administramos nosotros y sobre todo Dios le importa cómo nosotros, teniendo autoridad y teniendo alguna posición de beneficio por encima de los demás, administramos justamente esos recursos para que todo funcione bien. Y por eso es que la ley tiene tantos mandamientos. Dice la ofrenda voluntaria y habla del diezmo y habla de la limosna y habla de lo que das a los pobres y habla de dejar descansar la tierra y de que el séptimo año entonces le devolvías y habla de tantas cosas acerca de la administración porque Dios nos dio un sistema que funciona y que tiende a la prosperidad. Por eso cualquier persona que vive de acuerdo a los principios bíblicos prospera, sea o no sea cristiano. Hay empresas que han aprendido ese principio y ellas son multimillonarios y su secreto es que no van a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, pero ellos diezman. Diezman. Y uno le pregunta, ¿y por qué diezman? Bueno, porque yo aprendí que eso era importante. Como yo doy el 10% de mis recursos y Dios me da más. Así de sencillo. Se queda. Y esto no era para los cristianos nada más. No, esto es para todo el que obedece. Claro, sería muy chimbo diezmar y volverte un rico en este mundo y después te vas para el infierno. Porque eso también puede suceder. Dios te prosperó en la tierra, pero te vas para el infierno, claro. Porque Dios prospera a los que cumplen la palabra y viven de acuerdo a ella. Ahora, la salvación es otro tema. ¿Es más importante la salvación que la prosperidad? Obviamente sí. Eternamente sí. Pero si yo soy salvo y yo lo entiendo y comienzo a aprender los principios bíblicos y comienzo a vivir a ellos, puedo disfrutar no solamente de la salvación cuando me muera o cuando Cristo venga, sino que puedo disfrutar de una vida en abundancia aquí en la tierra hasta que Él venga. Porque la eternidad puede comenzar aquí, dependiendo de cómo decidimos vivir y de cuán cerca de la Biblia nosotros vivimos. En todas las áreas, en lo emocional, en lo relacional, en lo espiritual, pero también en lo natural y en la administración de los recursos. Ok, pero si, por ejemplo, yo vivo una situación económica no favorable o emocionalmente no favorable o de salud no favorable, eso no necesariamente quiere decir que yo estoy incumpliendo lo que Dios dice. Sí, ¿Cierto? totalmente. Es decir, no conlleva que yo obedezco para que me prospere. Dios me puede prosperar si quiere o no quiere, esa es decisión de Él. Sí, pero ahí la ley es un pacto bidireccional. La ley de Moisés. En la Biblia hay pactos que son unilaterales, es decir, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué le dijo a Abraham que hiciera? Bueno, que se acercara a su mujer y ya, era lo único que él tenía que hacer. Pero iba a tener descendencia. Él no le dijo, bueno, pero si me sigues hasta el final y no te equivocas y si cumples todo, yo te voy a multiplicar. No, le dijo, yo lo voy a hacer. Punto. Dios tampoco le dijo a David, David, si tú te mantienes fiel hasta el final y no te equivocas, entonces de tu casa yo traeré al Mesías. Un descendiente tuyo será el Mesías. No, es una decisión unilateral. Dios decidió hacer eso y lo prometió, se comprometió a hacerlo. Pero la ley no. La ley es una calle de dos vías. Tú haces esto y tú recibes esto. Tú no haces esto y tú recibes esto otro. Esa es la diferencia de los pactos. Hay que identificar bien cuáles son decisión unilateral de Dios o cuáles dependen de nosotros también.
Entonces, cuando vivimos la Biblia y vivimos de acuerdo a ella, obviamente no lo hacemos por el deseo egoísta de ser mejores o de ser prosperados, pero al hacerlo estamos entrando en una dinámica de vida que la misma Biblia promete que nos va a prosperar, que nos va a sanar, que nos va a equilibrar. No quiere decir que me tenga que sanar a juro de todas las cosas, porque Dios no está obligado a sanarme. Dios está obligado a salvarme si yo me arrepentí y si yo disfruto de ese arrepentimiento en mi vida. Ahí sí Dios se comprometió. Dios dijo, el que crea y sea bautizado, ese será salvo. El que crea de verdad, el que se arrepiente, el que nace de nuevo, dice Juan 3. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Dios se comprometió. Pero si no naces de nuevo, ¿eres salvo? No, no eres salvo. Y eso es lo que debemos nosotros cuidar. Dice la palabra que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, eh, si estás pasando un momento difícil, si estás en una situación complicada, no quiere decir que estés en desobediencia a Dios. Muy buena intervención, Lucho. No quiere decir directamente eso. Puede ser que estés en un proceso, en un desierto, en un tiempo donde Dios está hablando a tu corazón, donde está cambiando algunas cosas, donde están siendo removidos algunos ídolos quizás en tu vida, pero Dios no te va a dejar allí. Es algo circunstancial. Lo que va a ocurrir en tu vida si dejas que Dios obre es que Él te levante. Porque lo leíamos la semana pasada, en el capítulo 4, verso 10. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo. Lo va a poner Andreita. 10 del capítulo 4. Dice, humillaos. ¿Quién lo lee? Humillaos delante del Señor. ¿Y Él? ¿Qué significa humillarse? Sublevarse ante Él. Decidir entender cuál es mi lugar y cuál es el de Dios. Y darle el lugar que Dios merece. Entonces, poco a poco Dios me va a levantar. Bien, continuamos. Vamos con el verso 5. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Sigue hablando con los ricos, en deleites, viven en deleites. Y dice, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. ¿Qué le parece eso? Dice, ¿qué significa ser disoluto? Entregado a tus deseos. Entregado a tus deseos, dice Lucho. ¿Eso lo dijo ChatGPT o lo dijo Lucho? Ah, sí, lo sabía. Okay. En eso y leyendo NTV también. Entonces, disoluto es entregado a vicios, ¿verdad? Si ves, en NTV dice, sus años sobre la tierra lo han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. ¿Sí? Han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Y por ahí hay un dicho bien jocoso que dice que el que tiene plata hace lo que quiere. Pues no, no es tan así. No puede hacer lo que quiere. Puede hacer muchas cosas que los que no tienen plata no pueden hacer, obviamente. Yo hace unos meses vi a una persona bien arrogante por las redes sociales dicen que el dinero no compra la felicidad. Y tenía una foto en su Lamborghini y decía, pero no sé quién, aunque me toque llorar en mi Lamborghini, no sé que no va a durar mucho tiempo. Ser así como si el dinero le da una estabilidad, es como un refugio. Y bueno, quizás algunas personas con mucho dinero pueden ser felices, pero no son felices a causa del dinero. El que es feliz en realidad aprendió que el dinero no trae la felicidad.
el dicho popular dice, el dinero no compra la felicidad, pero que... No, no. Pero, Sí. El sí, dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Lamborghini. Prefiero llorar en el yate. Sí. Sí. y bueno, eh, la verdad es que la Biblia nos está diciendo, está hablándole a personas que han usado los recursos para echárselos encima. Es decir, me provocó irme a otro país para cenar esta noche y agarré un jet privado y me fui para allá. Y después estaba allá y dije, oye, vale, ¿cómo estarán las olas y el clima en Los Roques? Y me regresé a Venezuela y fui a Los Roques. Y estando allá, dije, wow, ¿quién me diera a beber de un vino de Israel? Y agarré y me fui al día siguiente para Israel, en el mismo yate. Y uno diría, wow, qué vida, ¿no? Puedes estar haciendo todas esas cosas y puedes sentirte muy insatisfecho. Hay gente que tiene todas esas cosas y termina quitándose la vida porque no se siente bien, no se siente lleno. Porque el dinero no da la felicidad. El dinero compra muchas cosas, pero definitivamente no la felicidad. Entonces dice, ustedes se han llenado de tantas cosas, acuérdense que está hablando de personas que están aprovechándose de otros para enriquecerse ellos. Es decir, tiene trabajadores para que le trabajen y él no hace nada, sino que se está enriqueciendo deshonestamente y no les está pagando bien, y de paso se está llenando de placeres y engordando, dice esta analogía, engordando su corazón como para la matanza. Es como cuando dicen, mira, lo estamos engordando para diciembre. Se va el pavo porque ¿Cómo que lo estamos engordando para diciembre? Bueno, para que en diciembre haya más carne para comer. Así tal cual dice la palabra. Dice, habéis condenado y dado a muerte al justo y no os hace, y él no os hace resistencia. Entonces habla también de situaciones de injusticia en las que ellos, por tener recursos, podían hacer algo bueno, podían aplicar la justicia, pero no le pararon. ¿Ustedes no han visto cuál es la sentencia de la mayoría de los criminales que tienen muchísimo dinero? La mayoría de ellos. casa por cárcel. Obviamente no hablo de narcotraficantes como Pablo Escobar. Y también tuvo su época ahora que estaba preso y dentro de su prisión Casa por cárcel. tenía una... Sí. Porque, ¿por qué? Porque de verdad que con el dinero la gente hace cosas inimaginables muchas veces. Pero, pero Dios lo está viendo. Y llega el momento en el que cada uno tiene que rendir cuenta y Dios, créanme, no da por inocente al culpable. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esto es interesante. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia cuando veamos que hay gente con muchos recursos que está abusando de su poder? ¿Hasta cuándo tenemos que ver que usan sus escoltas por las calles para hacer lo que les da la gana, que abusan de personas y que andan por allí haciendo actos de corrupción y no pasa nada? ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Por ahí dirán, hasta la llegada de San Nicolás. Dice la palabra que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, no podemos poner nuestra esperanza en que ocurra algo. ¿Va a ocurrir algo? Sí va a ocurrir algo. Pero la mayor esperanza que nosotros tenemos no es que sean castigados aquellos que hacen deshonestamente con sus recursos. Tenemos que poner nuestra esperanza en la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es lo que dice. Tened ustedes paciencia y afirmen sus corazones. ¿En qué hay que afirmar nuestros corazones? ¿En qué? Antes nos había dicho purifiquen sus corazones. Ahora dice afirmen sus corazones.
¿En qué necesita ser afirmado nuestro corazón? En la verdad. En la verdad del Evangelio, en la esperanza gloriosa del regreso de Jesucristo. Si nuestra esperanza no está puesta en Jesucristo, si no está en la verdad del Evangelio, pues lamentablemente por más que suframos, siendo pobres o no siendo pobres de las injusticias de este mundo, estaríamos perdiendo el tiempo y desaprovechando una gran oportunidad. Dice, también nosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Está hablando del Señor. Dice, no riñan entre ustedes innecesariamente. No pierdan el tiempo haciéndose daño ni pensando mal el uno con el otro. Porque el juez está a la puerta. O sea, está cerca. ¿Qué sucede cuando alguien está a la puerta? ¿Mm? Llama. Ok. Y si tiene las llaves, abre y pasa. Y si es el juez, tiene libertad de acceso, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que cuando alguien llega, me ha sucedido que me tocan la puerta y no estaba esperando una visita y me asomo y digo, ay Dios mío, yo todavía estoy aquí en pijama y llegó visita. Yo tengo que salir corriendo. ¿Es agradable eso? No, no es tan agradable. Es salir corriendo a hacer algo apurado que no tenías pensado hacer. Pero el Señor está a la puerta. Hay que prepararse. Hay que estar listo. A veces no estamos esperando algo que acontezca, pero tenemos que asumir la realidad de que el Señor está a la puerta y Él es el que va a juzgar entre nosotros y con las personas perversas que han usado su dinero y su vida, su autoridad para hacer injusticias. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habla entonces, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se acuerdan de Job, verdad? Todas las calamidades que vinieron sobre su vida. Y a pesar de todo, él tuvo paciencia. Dice que no maldijo a Dios, sino que dijo, mejor me hubiera sido no haber nacido. Y eso a Dios tampoco le agradó, pero él nunca renegó de Dios. Aunque su misma esposa le dijo, ya, o sea, ya perdiste todos tus recursos, eras millonario, no tienes nada, estás todo sarnoso como un perro de la calle, rasca, dice, termina de rascarte, revélate a Dios y muérete. Es lo que le dice la esposa. Tremendo consejo, tremenda ayuda idónea, ¿no? Y él le dice, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos las cosas buenas que Dios nos da, ¿por qué no aceptar las malas? ¿Tuvo paciencia o no tuvo paciencia Job? Qué tremenda enseñanza la vida de Job. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué ocurrió después? Dios, después de que hubo probado a Job, dice la Biblia que le devolvió 7 veces lo que tenía antes, lo restableció, lo honró y lo levantó en su generación. No había otro hombre más rico en el oriente que él. No había otro más inteligente, más sabio, con más abundancia, con más hijos, con más plenitud de vida, si se quiere, que Job. Que Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Han escuchado a esa gente que dice, me lo juras por tu madre? Te lo juro. Él dice, ¿para qué tienes que jurar? Tienes que ser una persona de palabra. De palabra. Sí, sí, y no es no. Y ya. Tenemos que rescatar eso. Las palabras no se las lleva el viento.
Es importante. Nuestra palabra cuente. Claro, si yo con mi palabra digo una cosa y mañana hago otra y después entonces ¿quién me va a tomar en serio? ¿Mm? Nadie. Ni si tiene que ser sí y no tiene que ser no. Y ya. Eso no se trata de gritar, ni de imponer, ni de hacer incómodo a nadie. Simplemente sí es sí y no es no. Aquí termina Santiago dando algunos consejos, si se quiere, personales, consejos a los hermanos en la fe. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Ven lo que dice ahí, no? Naki. Ok. Hazla. Ujú. La unción. Sí. El aceite siempre fue usado en la cultura hebrea, el aceite de oliva, como un tópico sanador, un ungüento. ¿Por qué? Porque el aceite hidrata una zona que está siendo afectada. Y bueno, tengo un amigo de hecho que a su hijo cada vez que le pasa algo, tienen aceite, se machucó un dedo, tienen aceite, se tropezó y se cayó, tienen aceite, todo le pone aceite y yo he visto que le funciona. Tú también, ¿verdad, no? Le funciona, le pone aceite de oliva a todas las aflicciones que tiene su hijo. No es que sea el nuevo grial el santo grial de la medicina y ahora todo con aceite se cura. No, está hablando del simbolismo que tiene el aceite. Dice, únjalo con aceite porque bueno, también medicinalmente es algo favorable, pero lo que importa no es solamente el aceite, sino que vas a orar por él. El aceite está allí sobre el área afectada y tú vas a orar en el nombre de Jesús. Y dice, ¿qué dice allí? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense que no es el aceite, es la oración de fe la que va y no dice a sanar, dice a salvar al enfermo. Porque lo más importante no es que se sane, es que se salve. Puede ser que se muera, pero si se salvó, valió la pena. Dios va a sanar a muchos, sí, Dios va a sanar a muchos. Por eso dice que oremos por ellos. Pero lo importante aquí no es, o lo principal, no es la sanidad, sino la salvación del enfermo. Porque no sabemos si el propósito de Dios es que esa vida se termine con esa enfermedad. Entonces, imagínense uno orando para que se sane y el día siguiente se murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios nos escuchó? Sí nos escuchó, pero oramos de una manera incorrecta. Tenemos que orar, Padre, sánalo si es tu voluntad. Y si te lo quieres llevar, porque es una situación grave, pues que se vaya contigo en paz. Y hay que guiarlo a esa persona para que pueda confesar sus pecados, para que se arrepienta en el momento correcto y aproveche esas últimas horas o días de vida para entregarle realmente a Jesús su vida y tener la esperanza de que se va a salvar así como ese ladrón bueno que murió al lado de Jesucristo. Entonces seguimos leyendo, dice, y el Señor lo levantará. Ah, ven, que no era solamente la salvación, dice, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tema central, la salvación, la justificación, el perdón. 16, dice algo que nosotros lamentablemente hemos perdido la costumbre de hacer y que lamentablemente los católicos hacen por costumbre, pero lo hacen de manera incorrecta, porque van a un cura y con todo tapado le confiesan al cura sus pecados y creen que con eso ya está suficiente. Lo ven como una transacción. Como si fuera una transacción. Y resulta que lo que estoy diciendo es entre ustedes tengan tal sentido de familiaridad
y de amistad, que puedan confiarse sus debilidades para que puedan orar entre ustedes y ayudarse a superar esas debilidades y vencer esos pecados para que no los aten. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no es la oración sola, es la oración eficaz, la oración correcta. No es la oración para que Dios haga lo que a mí me da la gana, no, es la oración conforme a la Biblia. Por eso tengo que conocerla, tengo que vivirla, por eso tiene que haber coherencia para Sí. que esa oración cumpla el objetivo. Dani, y con respecto a eso, me gusta full que dice la oración eficaz del justo. ¿Sabes? Es como, si eres justo, si eres justo estás alineado con la voluntad de Dios, porque solamente Dios es justo. Entonces se cumple. Si oras correctamente se te va a cumplir, pero es porque ya Dios lo tenía así planteado. Es decir, tú Así estás es. orando simplemente porque tú estás alineado a la voluntad de Dios. Sí. La oración es parte de esa expresión de un corazón realmente rendido a Dios. No es algo que yo hago como vivo mi vida como me da la gana, pero yo oro. No, no sirve. Es la oración eficaz del justo, del que está viviendo en la voluntad de Dios. Dice, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué está diciendo? Elías era un ser humano con debilidades igual que nosotros. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. ¿Me suena el número? Bueno, eso tiene un significado también escatológico, ¿no? 3 años y medio. Él oró y está comparando la fe y la fe y la oración ferviente de este profeta, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros por medio de nuestras oraciones. Si nos alineamos a Él y podemos dar testimonio en nuestra generación. 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y si alguno le hace volver, sepa el que lo hace volver, que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Están escuchando? Sepa que el que haga volver a alguno que se equivocó, que se apartó, que lo haga volver al camino, lo está salvando su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y así termina la carta de Santiago. ¿Cómo eso de que cubrirá multitud de pecados? Bueno, Dios mira con agrado de tal manera el que nosotros nos preocupemos más allá de nuestras propias narices por la salvación y la vida espiritual de los demás, que si logramos que alguien regrese, que se había apartado, nuestros pecados van a quedar cubiertos. Bueno, es que este es como el epítome de lo que íbamos hablando, es poner en acción tu fe. Poner en acción tu fe. La fe sin obras es muerta, como comenzó diciendo Santiago. Y llegar a la expresión de la fe tangible con el prójimo es, estás preocupado no solamente por los que están bien, sino por los que estuvieron bien y hoy en día no lo están. Y se apartaron y se enfriaron y ya no están. Dice, el que hace volver a uno que se había extraviado, salva su alma y ¿qué más? Cubre multitud de pecados. Qué fuerte, ¿verdad? Y hay muchos testimonios de personas que se han metido en lugares muy sucios y muy feos para rescatar almas que se perdieron. He escuchado de pastores, de padres que han ido a lugares horribles donde sus hijos estaban prostituyéndose o estaban metidos, eh, sus ovejas las consiguieron en drogas y los sacan de ese mundo tan horrible, todos malolientes, de meses sin bañarse, sin comer,
todos desfigurados y logran rescatar un alma. Y de eso se trata el Evangelio, no de que nos llenemos de sanos, sino de que podamos rescatar a los que están enfermos y curarlos en la iglesia. La fe puesta en marcha, la fe tangible, no la fe como una idea muy bonita, abstracta, sino la fe como una verdad real que se hace tangible cuando somos verdaderos testigos, testigos reales de lo que Dios puede hacer, de cómo Dios puede sanar los corazones de la ofensa, del rechazo, de la ira, de pasados traumáticos y dar una vida de esperanza, de alegría, de gozo, de llenura, que puede bendecir a otros, que puede traer alegría y esperanza en medio de la desesperanza. De eso se trata. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Estamos ya en la hora de cierre. Así que entonces, bueno, vamos a orar para cerrar. Bien. Siento que varios de ustedes fueron arrullados hoy. Fueron arrullados por la voz del Señor y por el ambiente, ¿verdad? El día estaba medio caluroso, llegamos aquí, el aire acondicionado y todo. Hasta uno aquí hablando lo arrulla. No sé si tengo que cambiar el tono de voz para que no sea tan arrullador. Pero lo importante, sobre todo muchachos, de este libro de Santiago es que podamos ver que no estamos jugando carritos con la fe cristiana. La fe cristiana es una decisión que conlleva muchas consecuencias que quizás no sean muy bonitas o que no querramos afrontar al principio. El ser diferentes al mundo, el rechazar las invitaciones que el mundo nos hace para pecar y para vivir bajo su estándar, no suele ser algo agradable, pero vale la pena. Dios es el juez del mundo, Él va a juzgar a los ricos, a los pobres. A pesar de que aquí le hable finalmente a los ricos, no quiere decir que está amparando a todos los pobres. No es que los ricos son malos y los pobres son buenos, no, eso es una mentira. Lo que está mal es que cualquiera desde su lugar de influencia abuse de otros, haga lo que es injusto, viva al margen de la voluntad de Dios. Y bueno, Dios se va a encargar de corregir a cada una de esas personas, pero ¿cómo está nuestro corazón al respecto mientras acontece? Quizás nos ha tocado vivir una vida que no escogimos y las personas que nos engendraron quizás no fueron responsables o no hicieron lo que tenían que hacer. Pero llegamos hasta aquí y Dios ha mostrado su misericordia y su carácter para con nosotros al permitirnos llegar hasta aquí. Entonces, aprovechemos las oportunidades que sí Él nos está dando para ser mejores, para que si otros no hicieron justicia para nosotros, nosotros sí podamos hacer justicia para los que vengan, para sanar y levantarnos en el propósito que Dios nos ha dado a cada uno, porque a cada uno Dios nos dio un propósito. Y todas las situaciones que no han sido resueltas tienen que resolverse a los pies de Cristo. Todas las situaciones que no han sido sanadas, todas las situaciones que faltan por resolver, tenemos que resolverlas en el lugar correcto para que pueda salir algo hermoso de allí y no algo doloroso. Hay dos opciones: o sale algo hermoso de tu dolor, de tu quebranto, de tu dificultad, de tu aflicción, de tu vivencia, puede salir algo doloroso o puede salir algo hermoso. Y todo depende de cómo dejes a Dios obrar en tu vida. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos con ella y por permitirnos entender tantas cosas, Señor, a través de esta carta de Santiago. Queremos vivir una fe activa, una fe que pueda ser demostrada con obras coherentes, que demuestren, reten a otros y traigan luz en la oscuridad de esperanza en tantos lugares que necesitan escucharte. Permite que el ejercicio de nuestro evangelio, de nuestra fe, pueda bendecir a otros, como dice aquí, que podamos vivir esos consejos de orar unos por otros, de buscar a los que se han perdido y rescatarlos,
de ayudar y de estar siempre dispuestos a tender la mano y ser amigos como tú lo eres, Señor. Actuar con misericordia y amor unos con otros, dando nuestra vida para también servir como tú lo hiciste, Señor. Te entregamos esta noche y te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, que pongas tu paz y guíes nuestro camino, que podamos encontrarnos contigo, Señor. Ahora, cuanto más que vemos que el día se acerca, que tu venida está cada vez más cerca. Te damos gracias por el privilegio de estar en medio de esta generación. Permítenos ser de esas vírgenes prudentes con aceite en sus lámparas. Permítenos ser de esos hijos tuyos que están apercibidos y listos para obedecerte y para cumplir tu propósito en el final de esta era, Señor. Para estar del lado correcto de la historia, para no poner nuestro corazón en nada que sea movible, sino en ti, que eres nuestra fortaleza inamovible. Tú eres la roca eterna de nuestra salvación. Líbranos de poner nuestra seguridad en nuestros recursos. No queremos ser engañados por las cosas vanas y circunstanciales. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos mantiene en pie y quien nos garantiza que en el futuro tú también nos sostendrás, Señor. Te damos gracias por esa confianza en el nombre de Jesús. Amén.